Amiga y amigo, bienvenido a este segundo programa de cuarentena social. Saludamos a todos los panelistas y dejo con la palabra a Hernán Calderón, que es también uno de nuestros anfitriones, para que le den la bienvenida a todos los panelistas. Bueno, hoy día tenemos un programa tan especial y sí que saludar a todos los que nos van a ver en este segundo programa, donde estuvo suspendido justamente porque Ernesto estuvo por ahí por las cuerdas, lo tuvo el coronavirus, pero ya está aquí vivito y coleando, así que lo recibimos y reiniciamos este programa que lo habíamos suspendido por la situación de salud que tenía Ernesto. Tenemos hoy día 3 invitados de lujo, ¿no? Ricardo Ormazábal, un gran luchador, dirigente político, con las ideas muy claras, que hoy día nos acompaña para poder analizar todo lo que ha sucedido en la última semana, que realmente hay que analizarlo, porque han sucedido cosas importantes, desde el discurso del presidente que tuvimos anoche, esta cuenta pública que hizo el presidente de la República. También tuvimos esto de la aprobación y promulgación, pero rapidísimo por parte del gobierno, de esta ley que permite sacar el 10% de las AFP, un triunfo ciudadano y de muchos de los que impulsaron esta idea, y dentro de eso también ahí saludar a Álvaro Gallego, que fue uno de los pilares que propuso el retiro del 10%. Yo creo que hay que felicitar a Álvaro, porque claramente él es uno de los impulsores de este proyecto, fue uno de los que salió inmediatamente a la palestra que este era el mecanismo, esto era lo que necesitaba la ciudadanía, así que felicitaciones a Álvaro por esta iniciativa y esta propuesta tan concreta que al final se concretó, y también analizar pues, quiénes estuvieron y quiénes estuvieron ahí, quiénes no estuvieron ahí, quiénes dudaron también, porque hubo muchos que dudaron, ¿ah? Tuvieron posiciones ambiguas algunos, al final parece que el carro de la ciudadanía los hizo subirse nomás. Pero claro, ahí por lo tanto saludar a Álvaro y otro invitado de lujo. Bueno, y tenemos también a Sandra, que está ahí, que yo no la veo en este momento, pero también Sandra es una gran dirigente social de la comuna de Maipú, que ha estado en todas las luchas, tanto del NOMA, AFP, y siempre en la primera línea. Por lo tanto, también un saludo para Sandra, que nos va a acompañar en esta conversación que vamos a tener hoy día. Bueno, yo creo que es importante que tengamos una mujer como Sandra Zúñiga también aquí en el panel. Y yo creo empezar, si me permiten los amigos panelistas, entregando un homenaje a algunos históricos, porque este es un triunfo ciudadano. Si este triunfo ciudadano viene con muchas movilizaciones sociales, muchas actividades que se desarrollaron por años. Y recuerden ustedes, Ricardo y Hernán, cuando iniciamos una marchita desde ahí de Ahumada con Huérfano, y que está la foto histórica, ¿ya? Esa foto histórica para empezar a juntar firmas contra la AFP, ¿ya? Y además de eso, yo quiero saludar a algunos históricos como la María Luz Navarrete, como también la Cupenchi, como también a Sergio Moris. Recuerdan que en paz descanse, que era un economista de Senda, también a Raúl Paiva, del presidente de los inmigrantes peruanos, que siempre estuvo con nosotros, los trabajadores del IPS, esas jornadas heroicas que hacíamos frente al Ministerio del Trabajo, donde Ricardo también participaba, a Verónica, a Ricardo Ormazábal, Hernán Calderón, y la esquina ciudadana de aquí, la gente que, como siempre, hizo su modesto aporte para lograr, obviamente, este gran triunfo con nuestro amigo ex superintendente, que lo saludamos y le agradecemos. Así que damos la palabra y empezamos con las mujeres, ¿te parece, Hernán? Sí, pues, Sandra. Hola, hola, gracias por la invitación. Sí, pues, pero retomando un poco lo que decía Hernán, más allá de quien dio la idea al inicio de esto, yo estoy convencida que si no hubiera habido explosión social, no hubiera habido cacerolazo, no hubiera habido nada, esto todavía estaría estampado. Esto fue gracias a la presión popular, gracias al pueblo unido, como hablamos todos.
pero de otra forma esto no hubiera pasado. No estaríamos viviendo este momento histórico. Y como dice Hernán, son años de lucha, años, en diferentes etapas. Hemos estado en salud, peleando por montón de cosas. Donde nos han llamado, hemos estado presentes, apoyando las luchas sociales de todos. Y me dio como cosita en esto, porque sí, pues, la primera marcha, éramos, ¿cuánto? ¿20? ¿30? Por Ahumada, y después ver millones en la calle, uno se emociona porque dice, pucha, qué bueno, por fin. Personalmente, ¿cuántas veces me dijeron, déjate de andar perdiendo el tiempo, para no decir otra cosa? Pero el tiempo nos dio la razón. Las luchas en la calle se ganan. Y ahora es maravilloso ver a toda la ciudadanía sumada, siendo uno solo. Porque esa era la idea, ser uno solo, no terminar con ese individualismo del yo-yo, sino que empezar a mirar que el vecino tiene el mismo problema que yo, el de al lado también. Unámonos, y es maravilloso de una u otra forma lo que está pasando. Pero es un reto para Chile, ¿eh? ¿O no? Oye, yo quería partir para que abriéramos inmediatamente y la opinión que tienen nuestros invitados, partir a lo mejor con Álvaro, después pedirle a Ricardo y a misma Sandra, ¿qué opinión tienen ustedes de esa cuenta pública que dio el presidente de la República ayer? Bueno, sí. Álvaro. Gracias, Hernán. Bueno, la verdad las cosas es que es una cuenta pública muy decepcionante, porque estamos viviendo tiempos críticos en este país, ¿no es cierto? Estamos con la pandemia, con graves riesgos sanitarios, con muertes de nuestros compatriotas. Estamos viviendo una crisis económica profundísima, que no se veía desde los años 80, ¿verdad? Con la crisis de la deuda, y quizá esta pueda ser peor. Y sin embargo, el presidente parece que no ve lo que está ocurriendo, y vuelve con un discurso que divide a los chilenos, un discurso con tono bélico, que amenaza, ¿no es cierto?, a los ciudadanos que libremente se quieren expresar y manifestar sus necesidades, porque no hay, por lo demás, muchos conductos regulares, ¿no es cierto?, que canalicen esas necesidades, esos llamados, esos clamores de la ciudadanía, y por lo tanto la ciudadanía tiene prácticamente solo una posibilidad de hacerse escuchar, que es a través de las manifestaciones, a través de la presión social. Y el presidente decididamente no ve esto, se está atrincherando en una mirada extrema y divisora de los chilenos. Perdió una gran oportunidad. Este es un señor que tiene un narcisismo tan grande, ¿no es cierto? Él siempre ha querido pasar a la historia, y se le entrega en bandeja la oportunidad de pasar a la historia, de tomar esas necesidades y hacerlas propias, y salir con iniciativas de gobierno, un gobierno que ha estado ausente y distante de los problemas de la ciudadanía. Pero no toma ese bastón, y nos vuelve a amenazar, vuelve a hacer propuestas sin sustancia. Entonces, la verdad, las cosas que fue una oportunidad perdida del presidente, fue también al mismo tiempo, tenemos que decirlo, una oportunidad perdida para la ciudadanía, porque a la ciudadanía le hubiera encantado que alguien hubiera tomado digamos, la iniciativa para salir de donde estamos, o por lo menos proponer un camino, pero no propuso nada, no propuso un camino, una estrategia de salida. Entonces, esto es de una falta de liderazgo increíble. Yo lamento que haya sucedido así. Creo que ha sido una de las cuentas públicas más irrelevantes de las que hemos sido testigos. Gracias, Álvaro. Ricardo. Bueno, queridos amigos, yo tendría que decir que esa cuenta la sigue pagando el pueblo, porque objetivamente no se produce ni un cambio. Este presidente no tiene capacidad de empatizar con el país real. Este presidente está tan comprometido con un modelo económico donde se ha hecho muy rico,
y además este presidente, a quien yo respeto por ser presidente, yo no voy a caer en los exabruptos de terminar con la institucionalidad así como así. Yo, el presidente de Chile es una institución. Mi punto es, lo escribí en octubre, que el presidente no está en condiciones de seguir gobernando, sostuve. Y me parecía que los políticos estaban tan desprestigiados que además propuse, antes del acuerdo de noviembre, que había que adelantar las elecciones. Pero nosotros hemos aprendido en el diálogo ciudadano que uno no tiene por qué estar solo en las cosas que uno propone, ¿o no? Uno tiene que ser capaz de acoger propuestas buenas. Me pareció sorprendente, pero muy bueno, lo de noviembre. Y por eso, cuando tú me dices, ¿qué es lo que haría yo? Yo hoy día centraría mis esfuerzos en el plebiscito, porque este gabinete es del rechazo. Este gabinete es de operaciones políticas, algunas muy turbias, para los efectos. Nosotros los más viejos, Sandra no nacía cuando Hernán tenía pelo y con Ernesto salíamos a la calle, sin lugar a duda, que aquí podemos esperar una serie de maniobras y que mi expectativa está en que la ciudadanía hoy día de manera transversal está expresando opiniones. Así que yo diría, en la cuenta hay una situación de un presidente que no escucha. ¿Cómo lo vamos a hacer escuchar? Yo diría, en la forma en que nosotros lo hicimos. Sandra recordaba esas marchas que partimos pequeñas, ¿o no? Bueno, pero logramos ir avanzando, incluso con algunos éxitos, porque a nosotros la televisión no nos convirtió en líderes del movimiento, ¿no? De ninguna especie. ¿Por qué mover 400 personas, 600, 1000, y algunas veces más de 1000? Bueno, a la televisión no le interesaba. Solo hemos tenido un éxito con Hernán y sus acciones en defensa de los consumidores, que ha logrado romper barreras, que ha logrado incluso que el Banco del Estado, en periodos gobernados por la concertación o la nueva mayoría, hombre, explotaba a los usuarios del banco. A mí me daba vergüenza, porque yo trabajé 10 años en el Banco del Estado, salí de la Munategui, viejo, y entré a trabajar al Banco del Estado, entonces me daba vergüenza. Pero en la perspectiva en que estamos, yo lo que creo es que el diálogo que aquí estamos haciendo es fundamental. Por ejemplo, con Álvaro nos conocemos hace tiempo. Álvaro fue superintendente, pero no lo echó un gobierno de derecha. Lo cambiaron en un gobierno de fuerza progresista, porque Álvaro representa uno de estos economistas que sabe que la economía tiene que estar al servicio de los fines del bienestar de los ciudadanos. No es un tema de servir un modelo ideológico como el liberalismo. En consecuencia, creo que nuestra capacidad, por ejemplo, en el foro antes de que el virus Medin aquí, Eduardo, Ernesto, el hombre llamado Ernesto, decía Oscar Wilde, pudiera enfermarse. ¿Te acuerdas que Hernán discutimos este tema y decía, mira, Hernán Álvaro Gallego está planteando la idea de que a los fondos hay que complementarlos con la idea de el bono especial de reconocimiento cuando jubilen? Porque a mí yo tenía una propuesta distinta. Yo decía, ¿por qué cargarle a los trabajadores el peso de esta crisis? Ya lo hicieron en el fondo de cesantía, ¿no? No están cargando al fondo de cesantía. Entonces yo decía, el Estado tiene 20.000 millones de dólares fuera del país. 20.000 millones. ¿Por qué el Estado no viene con esa plata aquí a Chile y compra las acciones de las empresas de servicios sanitarios, por ejemplo? Recuperamos el control del agua, que no puede seguir estando en manos de los privados, porque el agua es un bien escaso en el futuro. Y esto no es un tema de política partidista, hay que ser capaz de mirarlo en un enfoque más amplio. Pero de repente, con el argumento de Álvaro, me dijo, sí, hay una alternativa. La alternativa entonces es que se pueda recuperar por el bono de reconocimiento. Bueno, no salió ni la propuesta mía ni la de Álvaro, porque de nuevo, perdóname, porque aquí se está legislando mal. La Cámara de Diputados celebró con banderas, desfiles y disfraces la aprobación de la reforma constitucional. Yo entiendo eso, tan desesperados por encontrar adhesión ciudadana. Pero ustedes sabían que cuando fracasó el artículo segundo, el número 40, por falta de quórum, faltaron 2 votos, se logró reparar una injusticia, porque nuestros parlamentarios en la Cámara no se dieron cuenta que estaban dejando fuera
a más de 530.000 pensionados con retiro programado, hombre, porque la redacción del fondo en el artículo 40 ese nos dejaba fuera a los pensionados. Entonces, se llegó al Senado y ahí varias personas, Álvaro asesoraba a la bancada socialista en varios temas, yo pude hablar con la Jimena Rincón, Jorge Pizarro y otros. El Senado logró hacer una aprobación que nos incorpora a todos en esta perspectiva, digamos, de una solución de usar nuestros recursos. Luego, cuando estudiamos el tema Gino Lorenzini, que uno puede discrepar de varias cosas de Gino, pero que sabe, sabe. Ustedes saben que Gino dijo que si podíamos retirar nuestros fondos, más la cosa que obligamos, Álvaro lo sabe, obligamos al superintendente de AFP a recalcular la rentabilidad futura. Y subió de un 2,7 creo a 4,3, una cosa de ese tipo. De modo tal, fíjense en la figura, ocurre que paradojalmente, al retirar los fondos, dice Gino, empieza a operar un algoritmo porque las pensiones de retiro programado se recalculan permanentemente. Y luego de funcionar el algoritmo, al operar con esta nueva tasa, las pensiones de retiro programado van a subir. Así que lo vamos a ver en los próximos meses, querido amigo. Entonces, esta cosa catastrófica, el desastre, mentira. ¿Quién triunfó? La voluntad popular. La voluntad popular expresada pacíficamente, sin protagonismo, con argumentos. Bien, gracias Ricardo. Queremos darle también la palabra a Sandra para que nos entregue su opinión. ¿Qué opina ahí de él? Y después vamos a entrar también a la discusión, no a la discusión, sino que a conversar sobre el tema del retiro del 10%, los alcances que tiene, a quiénes va a llegar, y ya algo adelantó Ricardo. Y por lo tanto también le pedimos a Sandra cuál es su opinión como dirigente ciudadana de esta cuenta pública del presidente. Mira, solo les voy a decir cuál cuenta pública. ¿Cuál? Porque no escuchamos nada que tenga que ver con nuestro país. Yo lo poco que escuché, ¿de qué país está hablando? O sea, ¿de qué? Y uno lo ve, y retomo lo que decía ahí el compañero, de que sí tuvo su gran posibilidad este gobierno de haber hecho muchas cosas, pero lo único que ha hecho, y uno que vive en población se da cuenta a diario, es humillar y humillar cada día más al pueblo, porque eso es lo que han hecho. Los bonos no fueron para todos, mucha gente que lo necesitaba no lo recibió. Las cajas, o sea, así como que pleitesía por unas cajas de mercadería, cuales todos sabemos, incluso la gente de las poblaciones no tiene claro que no, nada ha sido beneficio real de ellos. ¿Por qué han aumentado en tanta cantidad las ollas comunes en todo Chile? ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo que salir a ayudar al pueblo, y dio lo mismo la ideología, como decía ahí el señor Ormazábal, aquí unirnos por una causa, y la gente es capaz de eso. Nosotros mismos acá en la población, 3 ollas comunes, una funciona todos los días, todos los días. Una señora viene a buscar para llevarle 15 abuelitos su comida a su casa. Entonces, no es un juego. Yo la cuenta pública no la encontré pie ni cabeza. Era como decía, no... Este caballero está alejado de la realidad, o sea, no solo él, pero, y todo lo que hace es amenazarnos, ahora al poner al señor Pérez, que también es un temazo creo yo, es buscar así como amedrentar, como lo hicieron primero cuando sacaron a los militares a la calle, como diciendo, ya, saquemos a los militares y la gente se va a calmar. No, porque hay que entenderlo, y aunque sea reiterativo, no son 30 pesos, son más de 30 años de injusticia. Es que yo creo que no solo la gente, todos, me incluyo, abrimos los ojos en muchas cosas. Y es decepcionante. Y hay que recuperar, como dice el señor, como decía Hernán, hay que recuperar todo. O sea, perdón, la lucha del agua, ¿de cuántos años viene? Que nos juntábamos en el centro a reunirnos para salvar el agua. Yo participé también en la lucha, todavía me llegan correos por ahí de esa lucha. Entonces, pero nunca fuimos escuchados.
Nunca fuimos escuchados porque nunca nos unimos para pelear por lo que a todos nos beneficia. Y los partidos políticos, perdónenme, pero todos han dejado que desear. Todos. Porque ha sido vergonzoso lo que han hecho. Vergonzoso. Porque no se han puesto los pantalones largos. Porque la instalas ahí, le das un cargo para defender al pueblo y lo que menos han hecho fue defender al pueblo. Partiendo, perdón, por el famoso tratado de paz que hicieron, de ahí empezaron las traiciones. Ahí empezaron las traiciones a todos. Entonces, es harto. Son muchas luchas. La tierra, lo que está pasando ahora con los presos políticos liberados, el comunero mapuche muriéndose. O sea, aquí hay mucha desigualdad, demasiada. ¿Y hasta cuándo hablamos de chilenos? Yo lo digo, quiero saber su opinión. Nos jactamos que llegan extranjeros, que llegan aquí, que llegan allá. ¿Y qué nos queda a nosotros de chilenos? Vivir en este país, porque no tenemos el agua nuestra, los hospitales nuevos concesionados no son nuestros, las carreteras no son nuestras, ahora quieren privatizarnos Codelco, o sea, nada, la luz tampoco es nuestra, o sea, nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay que apostar a lo nuevo, sí, y apoyo al señor Ormazábal, y claro, tú necesitas gente joven, pero pucha, hay que escuchar a los viejos para atrás, po. Si aquí nadie es iluminado y yo me las sé todas, es que usted no sabe, a mí me molesta eso. Yo creo que todos tenemos que ser escuchados, indiferente del partido o lo que tenga usted, pero yo creo que merece respeto y escuchado. Pero a mí me molesta esto de, es que usted no sabe, incluso de gente mayor de repente que también cae en eso con los jóvenes, porque los jóvenes igual nos han enseñado cosas a nosotros y nosotros a los jóvenes. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para poder de una vez por todas tener un Chile más justo en todo. Sandra, gracias. Ernesto. Mira, Ernesto. primero sobre el mensaje de Piñera, yo creí que lo iba a hacer allá del espacio riesgo, ¿ya? Como símbolo de los tantos negociados que ha hecho, que obviamente ya quedó públicamente descubierto. Pensé que iba a hablar de un bono a los trabajadores de la salud, que ya se han sacado la cresta trabajando, incluso arriesgando sus vidas, ayudando a la gente, y todavía no le dan ni uno. Pensé que iba a hablar, como decía de la privatización del cobre y también de TVN, que lo quieren vender. Entonces, obviamente, esta es una vergüenza de mensaje. Yo creo que ha sido el peor mensaje de la historia. Corto, y además de rimbombante, y obviamente sin ningún anuncio concreto para la ciudadanía, porque al final nadie le cree a Piñera. Y esa situación mantiene a la gente en las calles. Igual hubo cacerolazo en todo el país, ¿ya? Repudiando obviamente el mensaje de Piñera. Así que yo creo, estimados amigos panelistas e invitados, que el mensaje de unidad es fundamental. Y en ese sentido tenemos que abrir las manos, abrazarnos. Obviamente el COVID no nos permite abrazarnos ni darnos las manos, pero y algunos hemos caído en esta batalla, pero estamos reponiéndolo, y lo más importante es que hay que salir todos juntos a avanzar, sobre todo en lo que es el plebiscito, donde hay que sacar la cresta al rechazo. Ernesto, para que nuestros amigos que nos ven en este programa, Ernesto todavía está confinado, tiene todavía 14 días que estar encerrado ahí, ¿no? Está enjaulado todavía, así que para que ustedes sepan por los fondos que se ve y ahí las dificultades que puede tener. Yo quería entrar en el otro tema y quería preguntarle a Álvaro, justamente para que nuestra audiencia entienda los alcances que tiene este retiro del 10%, a quiénes llega, a quiénes no llega, cuáles son los procedimientos, y también preguntarle a Ricardo cómo se logra hoy día. Ya sabemos que hay más de 5 millones, que ha sido realmente impresionante como la gente, la demanda que tenía era esta, y efectivamente hoy día se está concretando. Entonces, justamente, ¿cuáles son las trabas que pueden haber? ¿Cuáles son digamos, las dificultades que se van encontrando?
y también lo que va desnudando esta ley, porque esta ley también va desnudando temas. Entonces yo quiero partir por ahí y también preguntarle ahí si Álvaro también alcanza o lo dejamos para una nueva, otra ronda, para ver qué es lo que está desnudando el sistema. Porque claramente aquí las miserias están apareciendo. Primero con las miserias de ahorros que tienen millones de chilenos, con las miserias de pensiones que futuro van a recibir esas personas. O sea, los datos dicen claramente de que hay 7 millones de personas que tienen menos de 10 millones de pesos. ¿Cuánto va a alcanzar una jubilación con 10 millones de pesos? Hay 3 millones que tienen menos de 1 millón de pesos. O sea, ¿qué posibilidades, qué expectativas de pensión tienen esas personas? Bueno, eso para que nos expliquen aquí nuestros expertos, como son ustedes, tanto Ricardo como Álvaro. Álvaro, te dejo. Gracias, Hernán. Bueno, mira, yo estoy realmente impresionado con la cantidad de gente que está requiriendo su 10%. Porque siempre uno tiene alguna expectativa de cuál podría ser la reacción, pero cuando te dicen los números duros, y anoche, alrededor de las 12 de la noche, salió una información de que ya habían solicitado este retiro 5.400.000 afiliados. Es decir, la mitad de los afiliados en menos de 24 horas. Es que me recuerda la frase aquella, ¿no? De, esto no prendió, cabros, ¿verdad? Sí. No prendió. Clemente Pérez. Y ahí está la gente, ¿ah? Votando con los pies, como le gusta decir a la derecha, ¿verdad? Votando con los pies. Y ahí está, pues, votando con los pies, sacando su dinero de un sistema que no les garantiza ninguna pensión razonable. Es más, lo que les garantiza es una pensión miserable. Voy a insistir con unos números que cada cierto tiempo yo tiro a la palestra para que la gente se dé cuenta de lo grave que es esta situación de las pensiones. En los años 2017, 2018 y 2019, en esos 3 últimos años, la pensión mediana autofinanciada, la que proviene de los fondos de AFP, es de 50.000 pesos. Tengo el número preciso, pero no se preocupe, son 100 pesos más, 100 pesos menos, 50.000 pesos. Esa es la mediana. Los hombres tienen más suerte porque tienen una mediana de 122.000 pesos. Y entonces, cuando se jubilan, a los 65 años, tienen acceso al Piedad Solidario, que les entrega un subsidio que se llama aporte previsional solidario, y con eso alcanzan en torno a los 180 o 220.000 pesos. Es una pensión por debajo de la línea de la pobreza de un hogar de 3 personas. La línea de pobreza individual tiene en 167.000 pesos aproximadamente. Bueno, los hombres pueden acceder a ese beneficio del Piedad Solidario. Suerte para ellos. Las mujeres, en cambio, y Sandra, por favor, escucha esto, la mediana de la pensión de esos mismos 3 años alcanzó para las mujeres a solo 25.000 pesos. 2 billetes de 10 y un billete de 5. Es decir, 1 kilo de pan diario al mes. Esa es la pensión que están recibiendo el 50% de las mujeres, o menos, porque es la mediana, o sea, de 50%, de 25.000 pesos hacia abajo. Y resulta que las mujeres, como se jubilan a los 60 años, no tienen acceso al Piedad Solidario, porque se tiene acceso a los 65. Por lo tanto, esta sociedad, este Estado, condena a las mujeres que se jubilan a subsistir, nadie sabe cómo, con 25.000 pesos durante 5 años. O sea, yo no entiendo cómo nadie se indigna, nadie se quema los bonzos, o sea, realmente es impresionante. No hay reacción de quienes deberían reaccionar, los que están en posición de poder. Y te digo más, Sandra, las mujeres tienen un beneficio del bono por hijo, ¿verdad? Que más o menos son 10.000 pesos de pensión adicional por cada hijo nacido vivo. Pero resulta que también hay que esperar hasta los 65 años. Entonces, esta mirada, que yo la denomino la mirada de caja, de las lucas, ¿ah? Que han tenido todos los gobiernos para atrás,
en que dicen, bueno, me ahorro unos pesos y no le doy el pilar solidario a las mujeres, con el pretexto, es que así las incentivo a postergar su pensión para que obtengan una mejor pensión. Pero ¿alguien se ha preguntado si esa mujer a los 60 años tiene oportunidades de empleo? O sea, realmente se les condena la miseria. Bueno, entonces, yo quisiera señalar que este retiro del 10% ha realmente golpeado positivamente a toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía hoy día está intentando averiguar en qué AFP está, en qué fondo de pensiones está. Y después empieza a descubrir cosas, ¿verdad? Empieza a descubrir que hubo empleadores que no le cotizaron. Y por lo tanto hay una declaración y no pago. Y es obvio que tiene que decir, oiga, pero aquí hay un problema, ¿y quién se ocupa de este problema? No ha funcionado el sistema en esa línea. Y hay una serie de detalles muy interesantes, pero más allá de los detalles, yo quiero decir que este es un proyecto que salió con mucha fuerza, que tiene impurezas, y que bien que tenga impurezas, porque aquí lo que triunfó fue la necesidad o la responsabilidad por salir a reemplazar los ingresos de los hogares que perdieron por un acto de autoridad sanitario que dice, oiga, usted quédese en la casa para que no se contagie. Y actos de autoridad que son razonables, ¿verdad? Nadie quiere que la gente se contagie. Pero como el gobierno fue indolente, inepto y obcecado, y no reemplazó los ingresos de los hogares, bueno, ¿a qué sometía a los hogares, a la familia, este gobierno? A la necesidad de salir a la calle, al riesgo de contagio, porque estamos con hambre, entonces yo salgo a la calle a conseguir lo que pueda. Estamos con hambre, por eso salgo a la calle. Pero si salgo a la calle tengo riesgo de contagio. Y si tengo riesgo de contagio, tengo riesgo de muerte. De eso estamos hablando. De hambre y de muerte. Y por eso no debemos perdernos en los tecnicismos y en las impurezas de este proyecto que tiene, pero lo importante es lo que se consiguió. Se consiguió que la gente va a tener ingresos ahora en agosto y en septiembre para poder satisfacer sus necesidades básicas. Entonces yo creo que esto ha sido un éxito tremendo. Y además, para redondear, hay que recordar que este proyecto en algún momento del tiempo en el Senado logró 29 votos en su última trámite en el Senado. Una mayoría enorme. Y luego, en la última votación en la Cámara, obtuvo 116 votos. Debo decir que me importa poco las motivaciones, pero lo que sí me importa es el resultado. Un resultado de 2/3, que tuvo una gran importancia en el proceso legislativo, porque eso significó que el Tribunal Constitucional quedó fuera de cacho, porque habiendo una reforma constitucional, habiendo obtenido los 2/3 necesarios, entonces el Tribunal Constitucional no tiene cómo oponerse. Entonces fue un triunfo extraordinario ciudadano que se dio por la presión ciudadana, pero también se dio porque los parlamentarios, en un momento virtuoso, se dieron cuenta que tenían que defender los derechos de sus electores y no los derechos de los privilegiados. Y eso es lo que ocurrió ese día en la Cámara, y lo que tenemos hoy día es un cambio de escenario radical. Hoy es otro escenario, o sea, lo que podíamos demandar hace 6 meses no tiene nada que ver con lo que podemos demandar hoy día. Hoy día la fuerza está al lado nuestro y vamos a poder, por lo tanto, lograr grandes cambios. Tenemos que ser optimistas, tenemos que ser cuidadosos también, porque vienen todos estos procesos electorales con un gobierno arrinconado que puede hacer locuras y puede ser un pequeño punto político. Fíjense que dentro de todo es una alegría, por así decirlo, una tranquilidad, que Mario Desbordes esté a cargo del Ministerio de Defensa. Porque recuerden ustedes que todos los procesos electorales se ejecutan bajo la protección de las Fuerzas Armadas. Y entonces tener una persona razonable a cargo, en lugar del anterior ministro o cualquier otro, es una garantía de que tenemos una posibilidad de que estos procesos electorales se lleven a cabo de manera razonable y tengamos los resultados que tenemos que tener, que tiene que ser un gran triunfo del pueblo. Gracias, Álvaro. Muy buena tu intervención. Yo creo que aclaratoria y también con mucha opinión de lo que
efectivamente hemos estado viviendo en los últimos días y lo que vamos a vivir a futuro también, que es importante. Ricardo. Querido amigo, esto es un diálogo, así que yo voy a partir con un acuerdo central con Álvaro y algunas discrepancias. El primer acuerdo es que esto hay que celebrarlo, porque fue un triunfo que se genera en un marco de pandemia. No tuvieron 1 millón y tanto de personas en las calles. Cuando teníamos 1 millón y tanto de personas en las calles, lo único que vimos era fuerza militar reprimiendo. Ahora no hemos visto, no hemos podido porque ha habido responsabilidad, más allá de algunos pequeños brotes, la responsabilidad de las organizaciones sociales para enfrentar la pandemia sanitaria ha sido muy valiosa. Y eso nos da fuerza para enfrentar la pandemia neoliberal, que es el gran problema que tenemos todavía vigente. Yo creo que hay que celebrar este éxito. Celebrar además que para la ciudadanía se hizo claro un montón de cosas. ¿Pero por qué se hizo claro? Porque se aplicó aquí un fenómeno muy especial. Los canales de televisión que nunca inflaron las propuestas de análisis crítico, ¿no? Las pocas veces que nos invitaban, a veces nos censuraban. A mí me pararon varias veces en la televisión porque no se podía criticar a la AFP, porque los bancos, las grandes empresas son los principales avisadores y ellos tienen nuestra plata. En consecuencia, no se podía criticar. Yo tengo ejemplos, publiqué denuncias de cómo la televisión censuraba. Censuró a Mesina una vez, me censuró a mí un par de veces, a distintas personas que expresábamos opiniones sobre el particular. ¿Qué fue lo que rompió esto? Que de repente los canales de televisión, desesperados por la audiencia en sus matinales, empezaron a hablar en contra del proyecto. Y se aplicaba un viejo dicho de un político antiguo que decía, mire, no importa que hablen mal de mí, mientras hablen, no va a ser un tema importante. Entonces, cuando los tipos le sacaban la mugre tanto a un proyecto como este, la gente empezó a abrir oído, a ver qué está pasando, qué tan malo es esto que me están ofreciendo de nuevo. Me están expropiando los fondos, no están reconociendo mi derecho de propiedad, nos van a dejar sin pensiones, van a producir una catástrofe en la economía. Y de pronto los canales empezaron a llevar personas que fueron abriendo el espacio. Yo creo que un elemento de aprendizaje, claro, de nuevo, cuando le sacamos la mugre a Pinochet, cuando pudimos para la campaña del no llegar a la televisión. La televisión fue un elemento clave para poder mostrar la madurez del pueblo chileno, que personas como Clodomiro Almeida, por ejemplo, y Patricio Elwin se hayan podido encontrar y buscar los elementos para generar una propuesta conocida por televisión, nos dio el triunfo. Entonces yo trataría, mira, sí, creo que hemos aportado, entre otras cosas, ideas, humildad, no protagonismo individuales. Pero esta batalla se ganó porque tuvimos una coyuntura especial. No comparto con Álvaro una visión tan optimista en el corto plazo. Aquí no han cambiado la correlación de fuerzas. No. Yo veo diputados de la derecha que votaron a favor porque el 82% de las encuestas decían que la gente quería eso, porque en sus propios distritos la gente les gritaba o les mandaba recados de que cumplieran con este desafío y se atrevieron a hacerlo y yo los valoro y lo destaco, pero ya hay 2 o 3 diputados de derecha que dicen, pucha, yo tenía un gobernador amigo en mi distrito y el gobierno lo echó. Están empezando las represiones de este gabinete para el rechazo. Entonces en política uno no puede cometer errores tan garrafales como decir, chuta, ya tengo abierta la muralla, cambié la correlación. No, yo creo que aquí el gabinete se está reagrupando y tienen fuerza. No olvidemos, la derecha tiene todavía nuestra plata. Si esto del 10% de retiro no es nada, manejan el 90% todavía. Y ese 90% se expresa en canales de televisión, en medios de comunicación, en compra de políticos, en compra de dirigentes sociales, en compra de mentiras. Entonces, cuidado. Yo creo que nuestra tarea es proponer ideas que sean transversales,
que tengan la capacidad de sumar voluntad. Por ejemplo, Álvaro ha estado participando con Jimena Rincón, Patricio Vaso, en una propuesta que no significa cambiar el sistema ahora, no, pero significa una respuesta para cerca de 600.000 pensionados de retiro programado. Hombre, bastaría que dejemos de lado las tasas de mortalidad falsas hasta 110 años, porque el ejemplo que ponía Álvaro, la señora que tiene el bono por hijo nacido vivo, yo lo publico en uno de mis libros, lo publicó la segunda, la señora se inscribió a los 80 años en la FP para retirar, era 1.200.000 pesos en ese tiempo. Perfecto, le dijeron, aquí se los vamos a dar, el Estado se lo pasó en efectivo. Y a usted, señora, se lo vamos a pasar en 120 cuotas, porque su expectativa de vida de los 80 es hasta los 90. Y si usted llega a los 90, se lo vamos a calcular hasta los 110. Entonces, cuidado. Aquí tenemos el proyecto en que Álvaro ha cooperado con su talento y su capacidad profesional junto con Patricio Vaso, y ha incluido incluso alguna gente de derecha, el diputado, el senador, ¿cómo se llama? Chaguán. Hay algunos otros diputados de la UDI, o sea, senadores de la UDI, que dicen, terminemos con la tabla de mortalidad y fijemos una edad a los 85 años. A los 85 años, usted se gasta sus fondos y tienen una explicación. Álvaro es ingeniero comercial, el Pato Vaso es ingeniero, doctor en matemáticas. No me quiero meter en las fórmulas, por favor, no las entiendo. Yo veo un gráfico y me acuerdo de una revista deportiva argentina que se llamaba El Gráfico, ¿no? Pero no entiendo mayormente los gráficos. Pero sí entiendo lo siguiente. Si eliminamos esta tasa falsa, podemos incrementar las pensiones de los de retiro programados de inmediato, hombre, por favor, de inmediato, no un tema de una discusión de largo plazo. Ahí hay una cuestión. Segunda cosa, se opera el algoritmo de Gino Lorenzini. El hecho que ya más de 5 millones hayan retirado, pone en marcha el algoritmo, está la tasa esta de rentabilidad más alta, tendrán que mejorar las pensiones en los próximos meses. Entonces yo diría, ¿por qué no nos concretamos en una cosa? Apoyemos el proyecto que Álvaro y Patricio Vaso le han dado sustento académico y que políticamente recoge un ámbito transversal. Yo me centraría en eso porque así logro además visibilidad y oportunidad de sacar adelante. Piñera nos quiere engañar. En la cuenta dijo, voy a impulsar la reforma previsional que trae soluciones de esto y lo otro. Mira, yo no lo voy a contestar con mi argumento. Les voy a mostrar el Mercurio. El Mercurio del 8 de febrero de este año, 2020. Miren, ¿qué dice el Mercurio del 8 de febrero del 2020? Si se aprueba la reforma previsional del gobierno, las pensiones bordearían 1/3 de las remuneraciones finales. 1/3 de las remuneraciones finales. O sea, esto es un escándalo. Nos ofrecieron el 70, luego el 100. Tengo el Mercurio para probarlo. Ustedes lo han visto con Ernesto, contigo, Hernán, hemos hecho charlas en las calles explicándole a la gente de qué manera. Con Álvaro viajamos al sur, Chillán, Concepción. El Mercurio, no yo, no ustedes, dice que si se aprueba la reforma que propone el gobierno, apenas 1/3. 1/3. ¿Y cuánto es ahora? Olvidémonos del lenguaje técnico tan especialista, porque yo no lo soy. Mi amigo Álvaro, igual que el Pato Vaso, hablan de la mediana. Yo me acuerdo en la mediana era un chop, había un chop grande, había un chop chico y yo agarraba la mediana. Pero en economía, esta situación es distinta. En economía esto es distinto. Miren, esta es la ficha previsional que se edita correspondiente a las remuneraciones a abril de este año. ¿Saben cuánto es la pensión de retiro programado que reconocen las cifras oficiales? Porque los cálculos de Álvaro, los de Pato, tienen una base oficial, pero esto es lo que está con la huella digital del gobierno. Monto de retiro de vejez, pensiones de retiro programado, 153.000 pesos. Si la reforma del gobierno funcionara, subirían 1/3, 50.000 pesos. Llegaríamos a una pensión de 200.000 pesos, 2/3 del salario mínimo. O sea, ¿cómo no entender que esta reforma no es solución? Tenemos propuestas, claro. Por ejemplo,
la posibilidad de extender la pensión básica solidaria a todos, los actuales jubilados y los futuros. Álvaro me va a ayudar, estoy seguro, con los cálculos. ¿Saben lo que significa eso? Que duplicamos las pensiones de inmediato de todos los que están con retiro programado. ¿Por qué? Porque la pensión básica solidaria hoy día, me equivoco, ¿no, Álvaro? Está en 157.000 pesos. ¿Más o Sí, menos? hay tres tramos según la edad del pensionado. Pero la sí, base son como sí. 157.000 pesos, que fue la gran reforma que se aprobó, digamos, desgajada del proyecto del gobierno. Muy bien. Si ocurre que le damos esta pensión a todos los actuales jubilados, le sube al doble la pensión a los de retiro programado de inmediato, sin el algoritmo, sin el recálculo de la rentabilidad, sube todo. ¿Cuánto es el costo de esto? ¿Saben ustedes? Esta cosa se financia perfectamente con el aporte patronal. Esto tiene un costo inferior al 0,8 del PIB. El aporte patronal del 6% nos sirve de más, nos sobra. Podemos duplicar las pensiones y entonces tenemos, como ocurre en muchos países, un piso común. Ese piso común, entonces, todos los que están allí agregan al segundo piso una contribución. Yo soy partidario que se haga en un ente de seguridad pública, estatal, sin fines de lucro. Pero si miramos la condición esencial, yo he dicho varias veces, ¿sabes lo que a mí me importa? Que los políticos escuchen a la gente por la máquina, no la están escuchando. Yo quiero tener libertad para decidir. Me dicen, usted es libre para escoger fondo, o sea, ¿dónde me pasan la cuchilla? ¿Es usted libre para escoger qué AFP? ¿Y por qué no me dan libertad para escoger entre un sistema público y solidario y las AFP? La libertad es la herencia del bravo, la victoria se humilla a su pie, decía uno de los poemas que aprendimos en el colegio, glorioso Liceo Miguel Luis Amunátegui, ponte de pie Ernesto Medina, digamos, en el tema. Entonces, yo creo que tenemos respuesta razonable, sustentable. No somos una oposición mezquina, somos gente que hemos aprendido a escuchar a las personas y creo que los desastres que ellos anunciaron se demostraron mentiras. Va a crecer la economía chilena, porque, termino con esto, mi querido amigo, los 20.000 millones de dólares que supuestamente se retiran no se van a comprar acciones en el extranjero, se van a invertir aquí. Al invertirlo aquí, se va a pagar el IVA, que es casi el 20%. Si se invierte el 20.000, el Estado recupera 4.000 millones de dólares a los pocos meses. Entonces, amigas y amigos, no solo estamos con el pueblo, tenemos argumentos. Muy bien, Ricardo. Justamente uno de los temas que va a producir y que tienen claro, yo creo que los economistas, todos los se sacaron la venda y decían que esto era una catástrofe, pero hoy día esta inyección de recursos va a hacer crecer la economía, va a haber recursos, va a haber el pequeño comercio va a aumentar sus ventas, la gente va a comprar, va a tener para poder adquirir productos, otros van a adquirir. Mira, ayer era impresionante. Yo no sé si en efecto ya el previo al retiro del 10%. Fui al supermercado, pero la cola más larga que estaba en el supermercado era la gente comprando televisores. Sí, te prometo. En un supermercado comprando televisores porque el supermercado lanzó una oferta de televisores inmediatamente. Y había una cola, pero inmensa, con gente con televisores, comprando cosas. Yo creo que, mira, pero eso es que la plata se está invirtiendo en lo que la gente considera necesario. A lo mejor no necesita para comer, pero también se puede dar el lujito de tener un buen televisor para pasar la cuarentena con un televisor mucho más de mejor calidad, con una pantalla más grande y todo eso. Pero eso era impresionante. Ahora, que la economía se va a reactivar, pero si los ejemplos están, o sea, la economía, yo pongo siempre algunos ejemplos, Portugal, una economía que está, un país que estaba quebrado, la primera medida que toma el gobierno, ¿no? El gobierno que hoy día que está todavía vigente,
hace y aumenta los ingresos mínimos al doble, en contra de las políticas del Fondo Monetario Internacional y todos estos organismos que dicen que no. Bueno, el gobierno tomó la decisión, no oyó a las políticas internacionales, subió, ¿y qué es lo que hizo? Reactivó la economía, pero tomó medidas concretas, tomó medidas mucho más concretas. Entonces, yo creo que esto va a ser una inyección de recursos que va a ir directamente, la mayoría consume, y como dices tú, el Estado también se va a beneficiar. Si el retiro de esto le va a llegar el pago de impuestos, los consumidores no tenemos cómo descontar los impuestos, los pagamos, por tanto es una carga. Y en ese sentido, nosotros creemos de que son políticas que debieron haberse de otra manera. Esto de las cajas. La verdad que había una oportunidad para reactivar el pequeño comercio. Así es. Pero el gobierno prefirió dárselo a 6, 5, 6, 7 grandes empresas que les prepararon sus cajas, pero que además viene con una inyección importante de puros productos importados. Porque tú sabes de que el aceite que va en la caja no es nacional, es importado, vienen los camiones desde Argentina, otros vienen de Malasia con otros productos. Entonces, todo lo que no es producción nacional. Pero más allá de eso, si esos recursos se hubieran inyectado para que las personas hubieran tenido una tarjeta para gastarla, y con ese un voucher, de tal manera que puede ir al almacén de la esquina, compra, reactiva justamente todo el pequeño comercio. Eso no se hizo. Y hoy día se cometió el segundo, nuevamente se vuelve a privilegiar a los grandes distribuidores con 3,5 millones más de cajas. Y el pequeño comercio, ¿qué es lo que hace? Se va ahogando más porque tiene menos demanda, porque los productos que están ahí, ellos también los tienen. Tú podrías a él incluso haberle fijado el precio máximo que podía comprar que podía pedir el comerciante. Por lo tanto, puras políticas erradas que no van en la dirección correcta. Aquí hay algunos, y eso hay que tenerlo claro, hay algunos que se están forrando con esto en la cuarentena. O sea, aquí hay algunos que están ganando muchas lucas, y claramente es porque se les ha dado la oportunidad. Entonces yo creo que lo que está pasando con el 10% es algo que va a ser una enseñanza a futuro. Yo creo que aquí hay que sacar lecciones de lo que pasó, cómo es la reacción de las personas. Esta reacción, como dice Álvaro, que en menos de 24 horas tenemos 5 millones de personas ya que la están solicitando, es porque muchos no conocían la realidad de lo que estaba pasando la ciudadanía y las necesidades que tenía y cuál era su deseo principal. Esto fortalece todo el movimiento que es para reformar también la AFP. Esto también tiene que ver con eso. Aquí se va a producir también un fortalecimiento de la demanda de una reforma profunda del sistema de pensiones. Eso creo yo. Y ahí, por eso yo quería, antes de pasar al otro tema que yo quería pasar, le doy la palabra a Sandra para que nos dé también su opinión con respecto a esto. Sandrita. Comparto todo lo que tú dices. Comparto todo lo que tú dices. Pero yo quería retomar un poquito el tema que también ha sido como súper importante que habló el señor delante, es la televisión en su totalidad. O sea, es parte de Quilicura TV, soy parte de este maravilloso grupo humano y es vergonzoso ver la televisión chilena entregada, como lo dice la gente en la calle, vendida, que alejada de la realidad. Triste verlos, no solo la televisión alejada de la realidad, los políticos alejados de la realidad, y como decía delante el señor, a la gente le importaba un rábano quién votara a favor por esto, ¿ah? Ojo, y tampoco le tiraba flores, sino que vote nomás, que vote, si la ciudadanía aprendió, y parece que ellos todavía no se dan cuenta que la ciudadanía aprendió. O sea, entonces, ¿por qué? Porque después pasó con uno de los diputados, senadores, ya no me acuerdo, todo votó a favor y hizo todo, pero después salió diciendo que Chile no se estaba pasando hambre.
¿De qué estamos hablando? Tenemos, tristemente, políticos y una política inhumana, alejada de la realidad, encargada solamente de dar unos pocos. Estamos cansados de eso. Estamos cansados de ser tratados como que el chileno flojo, cuando lo que somos unos trabajadores explotados. Trabajas horas extras, trabajas 8 horas diarias, más todo lo que te demoras en devolverte e irte a trabajar, que si tú lo sumas, tú pasas 12 horas fuera de tu hogar. Y también quedó a la palestra, quedó en evidencia algo que muchas veces uno lo dijo, pero a la gente le costaba entenderlo y yo no sé por qué. ¿Usted me puede hablar quién es clase media en este país? Yo me considero pobre y no me avergüenza. Yo creo que hay pobre, rico y extra pobreza. No hay otro tema. No, para mí no lo existe. Si para alguien, bien, pero para mí no. Entonces, uno ha visto a la gente pasarla mal. Gente que se consideraba clase media, porque tenía un trabajo, tenía su casita, tenía su auto, pero nos metieron eso de que eso es clase media, como si fuera muy terrible ser pobre, y en realidad te quitaron el trabajo, las políticas públicas del gobierno nefastas, pero nefastas, todas, porque lo único que ha hecho es humillarnos cada vez más. Y ahí la gente entendió su realidad, porque si no tienes tu trabajo, ¿cómo pagas arriendo? ¿Cómo pagas dividendo? Y llega tanta la inhumanidad que llega a doler. Porque cuando tú tienes contacto con la ciudadanía, como yo sé que muchos de ustedes lo tienen, y tú ves el dolor en la mirada de tus vecinos, la desesperación, uno como mujer, y cuando, como decía delante el Señor, ¿qué trabajo termina haciendo un adulto mayor en este país? ¿A dónde los ves trabajando la mayoría? ¿O no los ves limpiando calles? ¿O en los de basureros, los adultos mayores, los varones? Así termina uno aquí en este país su vejez. Es triste, ¿verdad? Me da pena, me da rabia trabajar tantos años de tu vida para después que no tengas la opción de decidir si quieres seguir trabajando bien, porque hay abuelitos que les gustan. Dicen, para no sentirme útil. Pero cuando tú le preguntas a la mayoría, te dicen, no, me gustaría estar haciendo otras cosas. Y no levantándome a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, a trabajar a los 65, 70. Tenemos trabajadores, y usted más que nadie lo sabe, de 80 años. ¿Por qué? Porque es tu dignidad. La gente de repente me dice, ay, pero ¿para qué están sus hijos? Yo les pregunto a ustedes, ¿usted trae hijos al mundo para cuando usted sea mayor, su hijo lo mantenga? Creo que no, porque eso es nuestra dignidad, más allá que tu hijo lo haga o no lo haga. Pero hasta con eso juegan, o sea, es tanto lo que lo han quitado todo, que en realidad recuperar nuestra dignidad es importante, pero en todo. Es que sabes que yo creo que, Hernán, sorry, pero creo que falta tiempo para explicar todo lo que pasa, o sea, todo. Entonces nosotros como canal de televisión tratamos de ser pluralistas, de contar la verdad, poner el micrófono al vecino, escucharlos, pasarles programación educativa, pero de la verdad. Y los canales se deben a la gente. ¿Quién le paga? Bueno, siempre le decimos a la gente, se supone que los canales ganan por audiencia, pero si tú no los ves, ¿me entiendes? Pero ellos se deben a nosotros. Si tú no los ves, ellos sacan los programas del canal, porque no tiene rating, los sacan del aire. Entonces, ¿a quién se deben los canales de televisión? ¿A quiénes le deben? A nosotros. Los políticos, ¿a quiénes le deben estar donde están, el sueldo que ganan y toda la cuestión? A nosotros. Entonces no tenemos por qué nosotros andar después con pleitesía. Perdón,
Bueno, Hernán me conoce harto más años que en persona y yo no tengo pleitesías con nadie, no las he tenido con nadie, me he relacionado transversalmente, pero cuando le he tenido que parar los carros, se los he parado transversalmente también. Porque creo que nosotros como dirigentes sociales y en este momento como parte de un canal comunitario nos debemos a la ciudadanía. Somos la voz de la ciudadanía, ahí por eso nos instalan ahí, porque creen en nosotros y no les podemos fallar. Más allá de nuestro corazoncito con otros temas, pero en mi caso, la lealtad hasta el final tiene que ser con el pueblo, con las personas, con la gente igual que tú. Nada más. Yo no soy Gracias, iluminada. Sandra. Mira, Así vamos a que, hacerle vamos a darle la palabra a Ernesto, que nos está esperando ahí. No sé si todavía... nuestro resucitado. Por eso, cuidado, cuidado. Ernesto. escuchar las voces ciudadanas y también el doctor, que me están controlando todos los días. Entonces voy a tener que retirar, los dejo, ya sabía que tengo que hasta las 12 vienen de la guitarra, así que un gran abrazo para todos y la unidad es Fuerza, fundamental. amigo, fuerza, ánimo. ¿Ah? Listo. Que todo vaya bien, Ernesto. Un abrazo. A derrotar al coronavirus nomás. Definitivo, dale el golpe mortal ahora. Oye, ya pasamos Mira, los yo dos, quería... ya pasamos yo las dos pandemias, tienes que pasar a agosto ahora, ¿ya? Ahora yo quería también partir ahí, hacerle primero la pregunta ahí a Álvaro, porque Álvaro conoce, digamos, el sistema por dentro. Y aquí de todo el proceso del retiro del 10%, han ido surgiendo, lo que dije anteriormente, un montón de miserias. Primero, esto de las miles de pensiones de alimentos que están pendientes y que los papitos corazón no los pagan, ¿no? Y que ahora están surgiendo iniciativas para poder decirle, mire, aunque usted no quiera retirarlo, tiene que retirarlo para pagar la pensión de alimentos. Ese es un tema. El segundo, lo que también ya mencionó Álvaro, es que la posibilidad que tienen hoy día las empresas, los organismos públicos, todos tienen la posibilidad hoy día de declarar las cotizaciones previsionales, pero no enterarlas, no pagarlas, y quedan pendientes. Lo cual a muchos trabajadores hoy día les puede estar afectando, porque el monto que tiene de fondo para retiro no está incorporado a lo que está pendiente de pago, porque la AFP no lo puede, aunque la declare, no puede incorporarla porque no la tiene en caja. Pero también surgen, y ahí Sandra, tú también, que eres de Maipú, yo también soy de Maipú, y nos surge, aquí en Maipú especialmente, nos está surgiendo un tema de que hay distintas municipalidades que han despedido sus trabajadores y a pesar que perdieron las demandas laborales, no han enterado las cotizaciones previsionales y están pendientes. Las corporaciones de educación son las principales deudoras de cotizaciones previsionales en el país. No son pocos, son miles de millones. Estamos hablando de trabajadores de la educación, donde están los profesores, todo el mundo educativo que está bajo el alero de estas corporaciones municipales de educación. Bueno, ahí surge, entonces ahí yo quería preguntarle a Álvaro, ¿cuál es el rol de la superintendencia en esto? ¿Cuál es el rol, cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? Porque claramente hoy día una persona que le deben una cantidad, en el caso de personas despedidas y que no se le han enterado las cotizaciones, no es una cifra menor, es relevante al momento del retiro. Es relevante. Yo tengo un caso específico, personas que tuvieron 10 años trabajando y donde no se pagaron cotizaciones previsionales y están pendientes de pago. Y el municipio de Maipú, en este caso específico, se las debe. Y le han hecho el quite, ahí siguen dilatando y siguen amparándose en resquicio muchas veces, o simplemente mandarlas al olvido para que la persona siga los trámites burocráticos. Entonces yo quería preguntarte, Álvaro,
en todo este ámbito, en todo este contexto, ¿cuál es el rol que ha cumplido la superintendencia? ¿Ha cumplido, no ha cumplido? ¿Está al debe? ¿Cuál es, cómo va a funcionar? Tal vez debería partir por decir que la superintendencia ha estado capturada culturalmente por la industria. No sé si industria es el nombre apropiado para Es para el el conjunto nombre. de la FP, pero ha estado capturada. Yo, como ustedes saben, tuve un corto paso por la superintendencia y fue impresionante la acogida poco amistosa que tuve. En general los funcionarios, que muchos de ellos muy valiosos, no quiero hacer ninguna generalización, pero operan en función de las necesidades de las AFP más que de los ciudadanos. Que los casos más dramáticos son las pensiones por invalidez, donde personas que tienen un drama de salud y acuden a las comisiones médicas regionales para pedir un dictamen de invalidez y son maltratadas, digamos lo que es cierto, son maltratadas. Es gente de bajos recursos, con poca educación, que se les es difícil entender los procedimientos, pero no hay un ánimo de facilitárselos, al contrario. Entonces, muchas veces, cuando hay un dictamen, se les manda una carta a su domicilio, y entonces las personas, para poder reclamar si ese dictamen encuentran que no les favorece, tienen que demostrar que esa carta les llegó en las fechas que correspondía, y entonces la superintendencia de respuesta siempre era que tenía que acudir al servicio, a la oficina de correo más cercana, llevar el sobre que tiene esos, ¿cómo se llaman? Las barritas, ¿no? Donde está indicada la fecha. Entonces yo les decía, pero ¿ustedes no piensan que esa persona tal vez no puede desplazarse con facilidad? Y quizás no puede desplazarse en absoluto. No, es que así tendría que ser la solución. O sea, no hay ninguna empatía. Y como ustedes saben, en esas comisiones médicas la integran también un representante de las compañías de seguro, que son los que tienen que pagar. Exacto. Y por lo tanto, es un tribunal, por así decirlo, que tiene en su interior, tiene un interesado en que no se dé esa pensión de invalidez porque tiene que pagarla. Y las propias AFP tienen un cargo que se llama controlador médico, que no es exactamente controlador médico, pero un tipo que lo que tiene que hacer es que ojalá sean lo menos posible las pensiones por invalidez. Entonces, este es un sistema que no es empático con sus afiliados y tiene que mejorarse. Entonces, efectivamente, como señala Hernán, hay mucha gente que descubre que sus cotizaciones no fueron enteradas por el empleador. Las AFP son las que están obligadas por ley a hacer esa cobranza. Tienen que hacerla a partir del sexto mes de demora. Y lo que ocurre es que, bueno, finalmente el empleador no tiene los recursos y esto se dilata y finalmente no se entera. Normalmente, para tranquilizar un poco a quienes nos escuchan, normalmente los atrasos todos se ponen al día generalmente en el segundo mes. Es decir, hay como un mes de retraso y luego se ponen al día, pero se mantiene un stock, un monto de no pago bastante importante que está en el orden de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Que lamentablemente afecta a las personas cuando tienen necesidad de jubilarse o ahora en este caso con el retiro. Y el retiro en este sentido ha hecho una gran labor porque ha levantado el velo y, y se puede ver dónde están los faltantes. Eso yo creo que es un efecto positivo muy bueno. El otro efecto positivo muy bueno ha sido que la gente ahora está interesada en saber dónde dan su dinero. Y claro, hay una serie yo no sé si entramos en esta cosa, pero hay una serie de pequeñas cosas que la superintendencia no tomó en cuenta. Bueno, la primera cosa, que más abierta, por decirlo, es que la superintendencia en su instructivo dijo que si usted pedía menos del 10%,
porque sabemos que esto es voluntario, cada cual pide lo que quiere dentro de los parámetros del retiro. Usted puede pedir menos del máximo que podría retirar, ¿verdad? Y entonces en el instructivo la superintendencia dijo, mire, si usted retira menos, usted ya no puede volver a pedir. Y claro, el saldo. Y entonces, pero ¿cómo? Ya se lo hicieron ver al superintendente, oiga, usted no tiene autoridad para restringir un derecho que otorga la ley. O sea, si alguien pidió la mitad de lo que le corresponde, bueno, sigue teniendo el derecho a pedir la otra mitad más adelante. Tiene todo un año para hacerlo. Así que la superintendencia administrativamente no tiene ninguna facultad para impedir que ese derecho sea ejercido en su plenitud. Después hay otros pequeños casos muy entretenidos. Yo creo que esto sirve para la cultura previsional. Ustedes saben que producto de que el fondo E el año pasado tuvo unas pérdidas inesperadas porque a algún genio se le ocurrió ponerle más riesgo, y entonces en noviembre cayó como 10% en un momento dado, y los pensionados, o sea, perdón, los trabajadores que estaban pensionando en ese momento, de pronto vieron que su pensión, que les pensaban que iba a ser de X, bueno, era X menos del 10%. Bueno, eso la superintendencia pretendió solucionarlo administrativamente, que es la solución que está vigente hoy, pero que es una mala solución, con la creación de una cuenta corriente al interior de la AFP. Entonces, usted se va a jubilar, le trasladan, si usted lo pide, trasladan su fondo a esa cuenta corriente, que es una cuenta corriente que no genera ni un rendimiento, por lo tanto, no es tan buena idea, ¿verdad? Pero bueno, ocurre que la persona que está en ese proceso hoy día, que trasladó su plata a la cuenta corriente aquella, hace su solicitud de retiro, y la respuesta de la AFP va a ser, usted tiene 0 saldo, porque el retiro se hace de la cuenta 1, de la cuenta obligatoria de capitalización individual. Entonces el que está ahí en la quemada, hoy día, dadas las reglas, no podría retirarse. Hay otros más, cuando hay beneficiarios de pensión, ¿cómo se retira? Si usted tiene una viuda, por ejemplo, y tiene un par de hijos, bueno, ¿cómo se hace este retiro? Bueno, hasta ahora es bien simpático porque resulta que cada uno de ellos tienen una cuenta individual en la práctica, son titulares y por lo tanto pueden retirar cada uno de ellos. En el extremo, ¿no es cierto? En el extremo podría cada uno ir a retirar su 10%, y por lo tanto la cuenta finalmente bajaría un 70%. No está previsto en el instructivo. La otra cosa particular es que se da la opción de trasladar su dinero, si usted no lo quiere de inmediato en una cuenta bancaria, bueno, puede trasladarlo a una cuenta 2. Lo primero que se hizo, cuando se hizo el trabajo legislativo, se advirtió que las cuentas 2 cobran comisión, y era totalmente absurdo pasar a un señor desde una cuenta 1 que no cobra comisión, porque ya la pagó cuando cotizó, a una cuenta que sí cobra comisión. Como absurdo. Bueno, entonces se corrigió aquello, y esa cuenta 2 es una cuenta 2 especial, no es la misma que existe. Esta cuenta 2 especial no carga comisión, ¿ok? Pero ocurre que el instructivo no se percató o no tomó la precaución necesaria de obligar a la AFP a crear de inmediato la cuenta 2 especiales, y no ocurre. Entonces, usted pide que se pase a la cuenta 2 y le dejan la plata en el limbo porque todavía no crean la cuenta 2. Y por lo tanto pierde rendimiento, ¿verdad? Claro, sus fondos. Claro, ponerle esa cuenta 2 es porque no lo necesito hoy esa plata, pero quiero dejarla generando rendimiento financiero, y más adelante lo retiraré si lo necesito. Después hay otro tema. ¿Qué pasa si hay un señor que es beneficiario de pensión, pero tiene una cuenta porque trabaja, una viuda, por ejemplo, es beneficiaria de pensión de su marido que falleció, ¿verdad? Y entonces recibe una pensión de sobrevivencia de esa cuenta, la del marido que falleció. Pero esa señora puede estar trabajando y puede estar en otra AFP. Entonces... Bueno, son temas, Álvaro, en que, claro, a lo mejor la premura, la falta de claridad de la superintendencia, de haber puesto claramente todos estos temas en la mesa,
ya él los dejado resueltos, pero creo que a lo mejor faltó interés de parte de la propia superintendencia de poder resolver todos estos temas que están ahí y que a muchas personas a algunos les va a favorecer y a otros les puede afectar. Eso es. O sea, entonces hay que ponerse en todos los eventos. Y una ley que si bien es muy simple, pero que tiene complejidades por la forma como opera el sistema. Hernán, lo que ocurre es que, bueno, yo valoro que la superintendencia rápidamente haya sacado los instructivos, yo valoro que la AFP rápidamente hayan puesto, digamos, la funcionalidad en sus sitios web para poder hacer los retiros, pero claro, cuando se hacen estas cosas desde el Monte Olimpo, y no se ve hacia abajo y no se consulta a los que entienden de esto, o sea, la superintendencia no hizo ninguna consulta, por ejemplo, con la Asociación de Asesores Provisionales, que eso es lo que conocen al dedillo, el tejemaneje, bajo la superficie, ¿no? Exacto, Y exacto. bueno, entonces, simplemente finalmente termina siendo un trabajo que uno puede valorar por la celeridad con que se hace, pero que tuvo varios errores. Uno no puede pedirle, por ejemplo, a los congresistas, a los parlamentarios, que tengan claro ese tipo de detalles. Por suerte, tuvieron claridad con el tema de las pensiones ¿cómo se llama?, de alimentos, y se hizo la reserva del caso. Y eso va a favorecer a muchas mujeres, a muchas mujeres. Yo quisiera más plantear, estimado Hernán, tomando un poco en consideración lo que señaló delante muy bien Ricardo, en el sentido que tenemos que dar una batalla, todavía no se ha ganado, se ganó una gran cosa, pero faltan muchas batallas. Hay cosas que se deben abordar ahora ya. La primera es la tremenda injusticia que se produce respecto a las mujeres, que ya lo señalé con respecto de las bajísimas pensiones. Esas bajísimas pensiones responden a que el sistema reproduce las desigualdades de género del mundo laboral, ¿no es cierto? La falta de participación de la mujer en el mundo laboral, las brechas de género, perdón, la brecha salarial, después que sus trabajos son más precarios que los de los hombres, luego que la mujer tiene un compromiso con la familia y tiene que dedicar mucho tiempo a su familia y a sus hijos, y por lo tanto sale del mercado laboral y vuelve a la familia, pierde por lo tanto posibilidad de cotizar, y más adelante cuando ya es mayor, también sale porque tiene que cuidar a los adultos mayores, a los abuelos. Y esas son cargas que culturalmente en este país son de cargo de las mujeres. Los hombres no cuidan a los abuelos, son las mujeres. Entonces, el sistema reproduce esas desigualdades. Y por eso es que la mujer tiene un daño. Ahora, las reglas del sistema, además, no ayudan, sino que al contrario, intensifican el daño, porque tenemos, por ejemplo, con lo que señalaba muy bien Ricardo, tenemos estas tablas de expectativa de vida y mortalidad separadas por género. Entonces, como la mujer vive más que los hombres, ¿no es cierto?, en promedio, la mujer que se jubila a los 60 debiera tener una esperanza de vida a los 90, y los hombres que se jubilan a los 65 solamente hasta los 85 de su expectativa de vida. O sea, es bastante importante la diferencia, y eso hace que las mujeres tengan pensiones menores, un 15%, todo lo más constante. Si no hay ninguna otra diferencia, es un 15% inferior a la pensión de la mujer a la pensión del hombre por este asunto de las tablas diferenciadas por sexo. Por lo tanto, eso hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, lo adelantaba, ¿no es cierto, Ricardo, hace un ratito. No pueden usarse para el cálculo individual de las pensiones las tablas de expectativa de vida. Esas tablas deben existir, deben estar presentes, pero deben ser utilizadas para estimar la sostenibilidad financiera del sistema en su conjunto. Pero es una aberración cargarle a la mujer un castigo porque vive más si la mujer no tiene culpa de vivir más, pues. Es un absurdo total y completo. Eso tiene que corregirse de inmediato. No. Tiene que corregirse, se ríe doña Sandra, pero ahí tiene una bandera, Sandra. Tiene que corregirse el tema del pilar solidario. No puede ser que las mujeres no puedan acceder sino hasta los 65, si la edad mínima es de 60. Eso es una cosa brutal, es de un egoísmo tremendo de parte de los que manejan las plantas públicas. Bueno, otro tema que debemos que abordar, y ahí se lo planteo también a nuestro amigo Ricardo para que empuje, es el tema de las pensiones anticipadas. Antiguamente, cuando nace este sistema, bastaba tener
alrededor de 30 millones en el fondo para poder pensionarse anticipadamente. Hoy día son más de 100 millones, o sea, casi nadie puede hacerlo. Y además el sistema, miren qué absurdo. Ustedes saben que las tasas de reemplazo, que es ese número que compara la pensión con el salario activo, ¿no es cierto?, en la actividad, hoy día está en alrededor de 30% para los hombres y en alrededor de 15% para abajo en las mujeres. Más o menos eso es incluso peor. O sea, hoy día yo veo casos, me llegan muchos, y hay profesoras que se jubilan, ganaban 1,5 millones y la pensión es de 200.000 pesos, o sea, son un 8%. Es una cosa espantosa lo que ocurre ahí. Bueno, en el caso de la pensión anticipada, si bien el sistema logra entregar 30 o 15% de tasa de reemplazo, si tú quieres pensionarte anticipadamente, tienes que tener un fondo tal que financie una tasa de reemplazo del 70%. Entonces eso es totalmente absurdo. El sistema exige a sus afiliados cumplir con un estándar que el propio sistema no es capaz de cumplir. ¿Y qué pasa con ello? Que entonces una persona que ha trabajado 30, 40 años en una misma empresa, pongamos ese ejemplo, y que llega un momento a los 55 años, queda fuera de esa empresa por las típicas situaciones organizacionales que se producen, que desplazan hacia afuera a los más viejos, ¿verdad? Bueno, esa persona la verdad es que tiene muy poca versatilidad para conseguirse un ingreso independiente. No tiene la competencia, nunca ha hecho esa experiencia. Y esa persona se queda sin ingreso y no puede pensionarse anticipadamente en este país. Y se le condena a 10 años de miseria al hombre para que una vez que cumpla los 65 se pueda jubilar. Son unas cosas de una crueldad increíble. Y tenemos muchos defensores de este sistema tal cual, y que no se le debe cambiar una coma, y otros que incluso han estado en la vereda crítica del sistema. Algunos dicen, no, es que no me gusta la pensión anticipada. Hablan desde un trono, ¿verdad? No me gusta la pensión anticipada, porque daña la pensión. Obvio que daña la pensión, pero existen todos los sistemas del mundo. Y claro, si tú no cumples con todos los requisitos y no logras tener suponte en Francia, Bélgica, Hernán, que tú conoces más o menos cómo funciona allá, si no logras reunir todos los requisitos para acceder a una pensión del 100%, bueno, te hacen unos descuentos y entonces te recibirás una pensión del 80, del 85, del 75, y tienes una base. ¿Ah? Y entonces así por lo menos tienes un ingreso. ¿Sí? Esta idea de que cada cual se rasca con la propia uña y tiene que asumir nada más, es realmente de una crueldad tremenda. Y una última cosa, estimado Hernán, porque lo mencionó también Ricardo y es bueno comentarlo, este asunto de la pensión básica universal. Se está peleando por eso. Y el punto de tope es que, claro, es caro. Y se han hecho cálculos y más o menos una pensión universal que esté a la altura de la línea de la pobreza, que hoy día serían 167.000 pesos, por ahí en ese entorno, cuesta en total 5.000 millones de dólares al año. Si descontamos el pilar solidario, que obviamente que sería reemplazado por al menos la PB sería reemplazada por esta nueva pensión universal, estaríamos hablando de 4.200 millones de dólares adicionales. Entonces, lo que queda es luchar por una reforma tributaria que le dé recursos al fisco para poder entregar este beneficio que por lo más es algo que se utiliza prácticamente en todos los países desarrollados y decentes del mundo. Holanda, por ejemplo, tiene una pensión básica universal por solo hecho de ser ciudadano, que para ellos baja, son 800 euros, o sea, 500.000 pesos, algo así, pero está bien, pues, o sea, nosotros también podríamos tener una pensión básica universal baja, pero por lo menos tienes un sustento. Después viene la segunda capa, que es la pensión ocupacional, que diríamos, que es aquella que tú generaste por tus contribuciones al sistema, y eso permite entonces tener, en Holanda al menos, una tasa de reemplazo del orden del 80%, y bueno, aquellas personas que por determinadas características ese 80% no les es suficiente, estoy pensando en gente de ingresos mayores, que la baja del ingreso en actividad al ingreso pasivo es muy fuerte. Bueno, ellos tienen la opción de tener aportes voluntarios a un sistema parecido al que tenemos acá, de
de capitalización individual. Ok, las mujeres también que viven más, sin perjuicio que los sistemas allá, todos tienen solidaridad intergénero, y por lo tanto los hombres subsidian a las mujeres, y es como debe ser, porque somos todos uno. Este absurdo de que, de verdad, que yo veo que hay que asiente Sandra, entonces, no, claro, no debo por qué decir por qué tiene que ser así. Pero, por lo tanto, estamos ahora, en este momento, en un momento clave para lograr una reforma sustantiva al sistema de pensiones, y ahí tiene razón, Ricardo, no tenemos todavía esa batalla ganada, hay que darla, y vamos a enfrentar una oposición transversal a esto. Es decir, va a haber gente derecha que se va a oponer por las razones de siempre, pero va a haber también muchos economistas y gente de la ex concertación y ex mayoría que todavía están hechizados por este modelo ortodoxo neoliberal, que también van a poner sus objeciones, como la pusieron respecto del retiro del 10%, que ya aprobada la ley, siguen diciendo por los diarios que esto es una cosa atolondrada, mal pensada, todo aquello, o populista, porque todo aquello que vaya en defensa de los derechos de los ciudadanos y del pueblo, para los que defienden los privilegios de los más ricos, es populismo. Así que desde ese punto de vista, creo que nosotros deberíamos ser todos populistas y orgullosos de ser populistas, porque estamos defendiendo los derechos de los ciudadanos. Oye, Álvaro, bueno, una buena introducción de qué es lo que nos falta, lo que hay que corregir. Y pues yo te tiro al tiro, ¿eh? Hay un dato. En exenciones tributarias, según informe que entregaron la propia Asociación de Fiscalizadores de Impuestos Internos, ellos sostienen de que hay 9.000 millones de dólares. O sea, está la plata para la pensión básica universal. Y le podemos agregar terminar una exención tributaria que tienen, el impuesto específico a los combustibles. Se estima de que si nosotros igualáramos el impuesto específico a los combustibles con el de la benzina, se recaudan 2.000 millones de dólares. Solamente ahí. Bueno, ese es un tema. Después, si queremos, le metemos mano a la renta presunta, que es otro tema, ahí hay otro pozo más que de exenciones tributarias. Por lo tanto, plata hay. Lo que pasa es que algunos no las pagan, ¿no? Porque que tenemos un sistema tributario donde algunos tienen privilegios. La minería, por ejemplo, la agricultura con esta renta presunta, la minería, o sea, el transporte, perdónenme, el gran transporte, privilegiado con renta presunta. Bueno, ahí tenemos un foco de recursos que se están que nos llegan a las arcas fiscales. Ya, y asimismo con el impuesto específico a los combustibles. O sea, aquí hay algunos que son doblemente beneficiados y a veces triple beneficiados. Por ejemplo, el transporte y la minería, que está en renta presunta, pero también ellos también tienen el tema del impuesto específico a los combustibles. Entonces, recursos hay. Lo que pasa es que hay que transparentar esto y colocar las lucas donde corresponde. Pero yo, mira, para ir avanzando, nos quedan más o menos, ahí les digo, nos quedan 13 minutos. Chuta. 13 minutos. Le voy a dar la palabra a Ricardo, pero lo voy a llevar al ámbito más político. ¿No? Quiero que en el ámbito más político. ¿Qué te parece, Ricardo, este cambio de gabinete? ¿Qué representa este cambio de gabinete que hubo en el gobierno y estos nuevos ministros que tenemos? Este cambio de esta sillita musical que te pasaste de diputado, de senador a ministro, de ministros a diputado, una cosita que ya parece se ha hecho habitual dentro de la política chilena, de que los parlamentarios electos con voto popular de repente dejan el cargo y se pasan a ser ministros. Es una cosa extraña, pero principalmente lo que representa este nuevo gabinete hoy día, que digamos será, no sé si será el último cambio de gabinete, pueden haber más, porque aquí puede haber otro, pero lo que tenemos hoy día es un gabinete que se ve a todas luces, un gabinete más duro. Este es un gabinete que viene a enfrentar el plebiscito, es un gabinete salvo desborde, es un gabinete
del rechazo. Este es el gabinete del rechazo. Entonces, claramente ahí me gustaría de que Ricardo nos entregara la opinión. ¿Qué le parece? Mira, querido amigo, yo he escuchado con atención a Sandra y por supuesto a Álvaro, porque con su experiencia uno aprende. Tengo algunas notitas aquí respecto de lo que significa ver el manejo de la superintendencia por dentro. Sí. Y yo diría en una cosa, Sandra, mira, desde el punto de vista sociológico, político y económico, una descripción de la clase media es indispensable mirarlo en un proceso histórico. No cabe duda que en el siglo XX el rol de las clases medias con la asunción del Partido Radical, con la fuerza que en ese tiempo tenía el Partido Socialista, representó un avance de las clases medias en relación a la sociedad oligárquica que nosotros teníamos. Y luego, con la democracia cristiana en un proyecto de cambio, la sociedad chilena permitió el ascenso a formas de vida más razonables y civilizadas. Por ejemplo, 3 millones de campesinos con la reforma agraria. Tú estás en una zona particularmente importante todavía desde ese punto de vista. Vives también en Maipú. Bueno, ahí está toda mi familia, yo lo conozco desde que partió todo el tema. Era esa zona rural y hoy día tiene ¿cuánto? 1 millón de personas que están viviendo en distintos lugares. Hay fenómenos nuevos. Hay unas descripciones de la clase media que son importantes para saber, por ejemplo, hoy día entre los haberes podemos tener familias que por primera vez sus hijos han llegado a la universidad. Yo fui hijo de obrero, llegué a la universidad el año 65 porque era gratis. Y entonces uno podía estudiar gratis. La clase media tenía satisfechas sus necesidades de salud, sus necesidades de educación, sus necesidades de pensiones, porque aunque las pensiones eran distintas y habían injusticias manifiestas, sin lugar a dudas, hasta Piñera reconoce que en ese tiempo las pensiones en promedio eran en el antiguo sistema del 55%, o sea, más del doble de lo que ocurre hoy día con el sistema, y que había que cambiarlo, por supuesto. Yo no quiero volver al sistema de las cajas, ni a las perseguidoras, no quiero llegar a dividir por lo hípico, los bancarios, no, yo creo que necesitamos un enfoque más solidario y general, pero el tema del análisis en la sociedad es muy importante, porque el neoliberalismo ha enfocado siempre su tema diciendo el gasto público para los más pobres. Y de repente no se da cuenta de que hoy día hay gente que se ha esforzado, trabajado y tiene que pagar la ISAPRE, tiene que pagar la educación, tenía que pagar un montón de cosas que lo despojaban, el subdividendo en la vivienda. Entonces yo creo que es importante, Sandra, hacer un estudio de eso. En Estados Unidos hay un trabajo que hizo Obama con su vicepresidente Joe Biden, muy interesante, porque la clase media no es solo un tema de ingresos. La clase media es también de gente que busca oportunidades. Yo no quiero que me regalen, yo quiero que me den oportunidades, yo me las gano, yo aporto, y somos, creo yo, desde ese punto de vista, la estructura de remuneraciones. Entonces, un profesor en la Universidad de Chile, donde yo hice clases por 10 años, jubila a los 67 años con 800.000 pesos, y un coronel de ejército jubila a los 47 con 2 millones y tanto. O sea, yo creo que de repente la sociedad chilena tiene que empezar a estudiar cuáles son estos procesos. En las AFP, de los 10 millones de afiliados, la remuneración promedio es del orden de los 770.000 pesos, ¿no? Y tal como explicaba también Álvaro, obviamente la remuneración promedio de la mujer es más baja que la del hombre. Yo creo que Álvaro tiene razón cuando partió en su exposición diciendo esta es una industria. Lo dice José Piñera en su libro El cascabel al gato. Lo explican en todo. La seguridad social era un ogro que limitaba libertades. Así lo he puesto yo en mis libros. Así ellos denunciaron y crearon un sistema basado en los principios de Chicago. No lo digo yo, lo dice José Piñera y por supuesto yo lo constato en la realidad. Entonces, nuestro tema es de repente de valores. ¿Por qué en la sociedad chilena, después de volver a la democracia, mantenemos un sistema basado en los principios del neoliberalismo tan brutal y además constatando un fracaso tan espantoso? Porque se nos produjo un problema muy humano. Las tecnocracias concertacionistas fueron cooptadas por el modelo neoliberal y las fuerzas políticas que jugaron al cambio fueron cooptadas por el sistema neoliberal.
yo en ese punto, por ejemplo, luché siempre con el tema. Mira, a propósito de las pensiones anticipadas, aquí estaba trabajando, estoy escribiendo un nuevo libro. Encontré estos detalles, son debate del Senado en 1996. En ese debate del Senado, del 96, participa Sebastián Piñera, que era senador, participa Jorge Arrate, que era el ministro del Trabajo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y yo. ¿Qué hago yo? Voto en contra de la propuesta de mi gobierno para colocar más trabas a la pensión anticipada. Porque, por favor, lo que explicó Álvaro, yo conozco personas que ganaron altas remuneraciones, fueron responsables, pero con las exigencias que llegaron, se les hace imposible poder acceder a sus propios recursos. Esta idea que tuvimos que hacerla por la emergencia, esa gente prefiere tener una pensión de 300.000 antes que nada, cero. Estoy condenado a cero, a pesar de haber tenido altos ingresos durante y haber sido responsable y haber pagado. Entonces, el tema, como apuntaba Álvaro, quizás ahí yo tengo un matiz, porque tú que los conociste de cerca, los funcionarios de la superintendencia, los puedes calificar así por razones humanas. Pero yo conocí hasta a sus dirigentes sindicales, pues viejo, los invitamos cuando estábamos pidiendo la renuncia de la AGNIS por el tema de la fusión trucha de Cuprum y Provida. Esos dirigentes sindicales ni se atrevieron, hombre, a decir nada, porque tenían miedo de que los despidieran. Si tenían fuero, yo entiendo el miedo. Entonces el que tiene miedo no puede ser dirigente sindical ni social, pues viejo. Si todos tenemos miedo, hemos tenido miedo. Pero vencer el miedo pensando en el bien de los demás y el tuyo propio es parte de nuestra tarea. Nunca los invitamos a la comisión investigadora, que los diputados de Demócrata Cristiano y toda la concertación, nueva mayoría también nos apoyó. Tuvimos una investigación. La Contraloría, hicimos una presentación, yo ayudé al asesor de los diputados de C. La Contraloría General decretó que la fusión trucha era ilegal. La ministra Rincón nos apoyó. La Tamara Agnish tuvo que irse por lo que hacíamos en las calles, por lo que se hizo en la Cámara de Diputados, por lo que ocurrió. Yo creo que tenemos que hacer lo mismo hoy día con este sujeto que está allí, porque ha hecho cosas que son increíblemente inaceptables. Mira, la crítica de Álvaro, sí, como no, amigo. Te voy a pedir una cosa muy breve. ¿Por qué no hace una referencia al fiscal de la superintendencia? No lo conozco. Este señor que ahora ya estaba cuando yo llegué era el fiscal. No lo conozco, no sé. No, es que espera, nada que es que esta es una anécdota que yo creo que es importante conocerla. Yo conocí a una mujer, pero perdón, no quiero, perdóname, querido Álvaro, como nos quedan pocos minutos, quiero saltar. Tiene razón. Había una mujer fiscal cuando se hizo la comisión investigadora en la Cámara de Diputados, y los diputados de manera transversal acordaron pedirle al gobierno la renuncia de esta señora. La Contraloría General de la República declaró que la fusión trucha era ilegal. Y la Jimena Rincón, ministra del Trabajo, perdió el cargo. Porque Jorge Burgos, demócrata cristiano, porque Valdés, PPD, porque Izaguirre, PPD, porque otra gente del Partido Socialista respaldaron a la Agnish, querido. Efectivamente, y la fusión trucha. Y esa fusión ha seguido en marcha y significa para el Estado 400 millones de dólares menos. Nos estafaron con el mismo RUT, con la misma papelería, con la misma oficina. Por favor, cuando Álvaro dice con razón, el rol de los superintendentes es de ser un funcionario público encargado de hacer cumplir la legislación, pero dentro de un marco holístico, es decir, dentro de una visión global. Él está para supervigilar que las AFP cumplan su misión esencial. Obtener mejores pensiones para los afiliados. Y ocurre que han sido aliados para permitir los abusos de la AFP. Mira, voy a salvar a Macías en un solo punto. Esta cosa que Álvaro dice, se puede retirar una sola vez. Yo digo, ¿por qué? Si la Constitución, la norma dice que se puede, hay un plazo de 1 año. ¿Por qué una sola? Porque está en el texto. Así se legisla imperfectamente. Hay que ser capaz de ver, señor, yo quiero darle un plazo a la gente de 1 año para que reflexione, para que decida, o por último para que vaya sacando en cuotas. No, la redacción dice por una sola vez, ¿no? Cuando dice
¿Por qué no el tema de las liquidaciones, las cosas del juzgado del trabajo? Y no, porque se entendió que socialmente, yo entiendo ese punto, era mejor ponerle acento porque uno solo de estos que se hablan de varones, machos, irresponsables, son irresponsables y no pagan las pensiones de alimentos que corresponden para sus hijos y para sus mujeres. Esta es una excepción que está contemplada en la norma, me parece bien. Pero cuando el superintendente dice que tú tienes plazo solo hasta el 2 de agosto para poder hacer tus operaciones por internet, eso no lo dice la Constitución. No, es una disposición que entraba, que hace que la gente se aglomere, que hace que la gente vaya a contagiarse. Fíjate, desde el punto de vista de la atención, tú dices, hubo un gran éxito, sí, 5.800.000, pero la AFP modelo no está funcionando. Porque la Provida tuvo incapacidad para responder y Provida es la más grande, mirando en la perspectiva de... Porque de repente yo en Hábitat entré para mirar y en realidad ponerle en la cuenta 2 no aparecía, aparecía el tema de mandarlo a los bancos y nada más. Y además, yo tuve una información ahí, la modelo coloca a todos los bancos y Copeush, cooperativa que tiene cuenta vista, no la incorpora, la dejaron afuera. Bueno, pero yo encontré la trampa. Hábitat había que pinchar algo que es mentira, porque yo soy pensionado de Hábitat. Me depositan mi pensión en la cuenta. Y ocurre que tuve que pinchar una parte, decía, no tiene ningún tipo de cuenta corriente. Pinché ahí para saber qué pasaba y apareció la posibilidad de la cuenta 2. ¿Por qué? Porque la cuenta 2, como bien explicaba Álvaro, que fue un invento hecho en el 2008 para darles más plata a la AFP, porque antes no cobraban nada, era 0 pesos el costo en la cuenta 2, tiene la ventaja hoy día por la reforma constitucional que no pueden cobrarte. Así que si usted tiene plata derivada ahí, llévesela, guárdela. Si no tiene necesidad, guárdela. No le van a poder cobrar ninguna comisión, no le pueden cobrar ni por traspaso, no le pueden cobrar por nada. Es una oportunidad real. Veamos, en términos del rol de los superintendentes, pero fíjate que, por ejemplo, este caso, el caso de la fusión trucha, la Tamara Agnes llegó a afirmar que la superintendencia de pensiones era autónoma para poder tomar sus decisiones cuando desobedecían las instrucciones de la ministra Jimena Rincón. Era falso y se lo tragaron hasta en el gobierno y se lo tragaron en la Cámara de Diputados hasta que les demostramos que en la reforma del 2008 de la señora Bachelet se le había quitado la autonomía que originalmente tenía la superintendencia. Álvaro, tú sabes de eso más que yo. La superintendencia pasó a ser un órgano independiente que se comunica con el gobierno a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Cuando tú ves el rol activo de los superintendentes, a ver, yo tengo demandado con mi abogado gratuito Fuad Chaín a la AFP Hábitat por la comisión 45 bis, la que nos saca $1,5 millones diarios de nuestros fondos, sin informarnos. Yo los tengo demandados por afectar mi derecho de propiedad, por afectar mi derecho a la seguridad social, perfecto. Y ocurre que con mi camarada y amigos somos más amigos y tenemos diferencias en lo de camaradas en diversos enfoques, pero aquí hay que unir voluntades para poder hacer las cosas que uno tiene que hacer. ¿Tú sabes quién fue el que estableció la comisión del 45 bis? Bueno, Ricardo Lagos, pues. ¿Y quién era el ministro del Trabajo? Solari, hombre, socialista. ¿Y quién era el ministro de Hacienda? Eizaguirre, del PPD, si yo discutí con ellos, pues. Me tocó agarrarme con ellos, mirado el punto. Ah, ¿y quién era el superintendente que fue a defender la norma? Alejandro Ferreiro, demócrata cristiano, que después fue ministro, hoy día es asesor, hoy día defiende a las AFP. Pues tú sabes, querido Hernán, que a mí el que me enseñó a criticar a la AFP fue José Pablo Arellano, hombre, por Dios, que hoy día es director de la AFP, hace lobby por ella, asesora a la Carolina Goich en esta equivocación enorme que está cometiendo una vez más Carolina Goich en las propuestas que hace. Entonces, cuando a mí me dicen, mira, hay que ver qué cosa podemos hacer nosotros. Concentremos en una cuestión. ¿Está claro? Citemos al Mercurio la reforma del señor Pinochet, del señor Piñera, perdón, yo no acepto confundir a Piñera con Pinochet.
lo considero un insulto a las víctimas, a los que sufrimos, a los que murieron, a los torturados. Este señor defiende un sistema, ha sido incapaz de parar los excesos policiales, represivos, etcétera, pero no es Pinochet. Esto es hacerle un mensaje gratis a una violación, creo yo, de la gente que ha sido victimizada en la dictadura y que yo pido que nunca lo olvidemos. Es distinto lo que se hace en dictadura. Esto que estamos haciendo ahora nosotros no podríamos hacerlo en dictadura, querido amigo. Sí. Tu viaje a Bélgica no fue seguramente de turismo, hijito, tuviste que vivir exiliado. Lo que yo tuve que irme, me sacó mi partido a Alemania. Y mira, no recordemos mal, salvo que nunca más queremos los horrores de la dictadura para los demás. ¿Por qué no decirle a la gente en una síntesis? Mire, si se aprueba la reforma que Piñera pidió ayer que aprobáramos, las pensiones a lo más llegarían a ser un 33% superior a lo que son ahora. Es sencillo, ¿no? ¿Cuesta? Fácil. Sandra, yo sé cuál es el problema de educar, de informar, porque realmente todo esto se reviste de cosas técnicas o no. Señor, yo soy el Mercurio. Si la reforma se aprueba, las pensiones chilenas suben a un 33% de la última remuneración. Yo no estoy de acuerdo con eso, y por eso le he planteado que hay que rechazarle ese proyecto a Piñera, porque fortalece las AFP, crea unas pirañas adicionales, las yapas, empresas que vayan a... dice un ente público, que es lo que dice el documento del socialista senador Letelier con la demócrata cristiana Carolina Goich. Crea un ente público. Fantástico. ¿Cuál va a ser su función? Licitar los recursos a empresas que administren los recursos. O sea, ¿quiénes son los que pueden...? ¿Van a ser empresas con fines de lucro? ¿Van a ser la FP, las YAPA, las compañías de seguro? Es peor de lo mismo. Por lo tanto, ¿nos cortamos las venas? No, pues yo soy de esos cristianos que tengo una patita afirmada en mi fe, al margen de los curas que han demostrado tanta brutalidad, y mi fe democrática. ¿Cuál es mi fe democrática? Pongámonos de acuerdo. Álvaro, de nuevo, insisto, tu propuesta, Patricio Vaso, Jimena Rincón, el senador Durresti, lo que está haciendo el senador Renovación Nacional y otro de la UDI. Concentrémonos en una cosa. Terminemos con las tablas de expectativas de vida. Lleguemos hasta los 85 años. De ahí, la propuesta de la Jimena dice, paga el Estado. Yo digo, paga el seguro de longevidad que podemos financiar con el aporte patronal. Si hay 6% de aporte patronal, el seguro de longevidad, según la Solange Bernstein, antecesora tuya, según la Larraín, que es demócrata cristiano, pero son los dos pro AFP, tendría un costo de un 1% o 1,5% de las remuneraciones. Si la cotización patronal es del 6%, no sobra para financiar la pensión básica universal, porque el 1% de las remuneraciones son aproximadamente unos 60 millones de dólares al mes, Álvaro. Perdona, la pregunta precisa. Pero dime, perdóname, aclaro la duda. Un 1% de las pensiones, los fondos que recaudan la AFP hoy día son 600 millones de dólares al mes, ¿verdad? Sí, correcto, sí, sí. O sea, que si utilizamos una parte, un 10% de esos fondos serían 60 millones. Sí. El 1% son 6 millones, ¿verdad? 6% son 36 millones. Al año, 720 millones de dólares. Bueno, con esa cantidad que aportarían los patrones, podemos financiar el seguro de longevidad y podemos financiar la pensión básica universal. Una pregunta, querido amigo, quería hacer, encantado. Perdona, Hernán, ¿no? Mira, yo quiero, no sé, Álvaro quería hacer una aclaración para darle la palabra después a Sandra, para que vamos cerrando, porque estamos pasados en el tiempo, pero estamos para poder cerrar. Álvaro, tú tenías que hacer alguna acotación.
No, yo quería hacer una acotación a lo que está señalando nuestro buen amigo Ricardo respecto del comportamiento de la superintendencia y de sus funcionarios, pero no sé si vale la pena hacerla. El fiscal que estaba cuando yo asumí se fue al poco tiempo que yo llegué, y posteriormente, él fue el abogado que apoyó todas estas fusiones. Tú te recordarás, estimado Ricardo, que la defensa de esas fusiones las armó él, y la abogada que pedían digamos, que le pedían el cargo, bueno, era su segunda. ¿Ah? Así que era el mismo grupo finalmente. Y bueno, y ese fiscal recientemente estaba asesorando a la ministra María José Saldívar para la reforma. Es el que... Es decir, una reforma al sistema de pensiones. El Así es. asesor principal de la ministra. Bueno, y hace poco, como todos ustedes saben, es público y notorio, este señor se renunció al ministerio para irse al cargo de gerente general de la administración De asociación de la AFP. Asociación de Administradores de AFP. Claro, entonces ahí tú ves que la verdad es que la persona que fue fiscal durante 10 años de la superintendencia, bueno, la verdad es que al final de cuentas uno se ve que trabajaba Estaba para la AFP. estaba atornillando al revés. Claro, claro, Estaba entonces... atornillando al revés. Perdón, Hernán, pero Pues querido, claro, tú sabes que es tan escandaloso lo que tú señalas, que este señor no ha podido asumir su cargo. Exactamente, bueno, fue el que ha dado la cara en estos días es de nuevo Larraín. Y Larraín ya se iba porque lo contrataron al Banco Mundial como asesor del Banco Mundial. Entonces, ha sido tan escandaloso esto que precisamente yo creo que este señor, no me acuerdo el nombre de este abogado, no va a poder, parece, asumir el cargo. Sino, es evidente, defiende. La propia ministra es una persona que trabajaba en el CIADES, que son entidades que están vinculadas. Viejo, incluso cuando en el fondo de cesantía, aprovechemos de pasar una visita, les pertenece a la AFP también, hombre, por Dios. Sí, si este es todo un sistema. El negocio. Por eso hay que juntar fuerza y escuchar a la Sandra que tú dijiste que iba a Sandrita, okay. Dejemos a Sandrita para después cerrar y terminar, porque estamos ya bien pasados. Ya. Sandra. Bueno, aclarar una cosa, Hernancito. Años dirigente a Maipú, ahora hace unos cuantos años, Quilicura. Sí, no, sí sé, Sandrita. Pero mi corazón va a estar en todos lados, donde usted sabe, necesite, ahí vamos a estar. Grande, muy bien. ¿Ya? Corazón grande. Lo otro que yo quería decirte, nosotros lo que necesitamos es un Chile justo e igualitario. Y lo que está pasando ahora no es nada. Porque lo que necesita este país no es maquillaje, es una cirugía profunda. Desde el ente político hacia arriba. Porque ya basta de los goteos políticos, de cambiar a buenos funcionarios, porque pongo al amigo de tal, porque es que mi primo sabe más. Basta de terminar con ese goteo político, que al final nos instalan puras personas nefastas. No dejamos a la gente trabajar en el sistema público por sus capacidades, sino porque es amigo de tal o de tal. Y hemos visto, y lo vimos en Maipú, cuánta gente buena, que hacía bien su trabajo, trabajaba con la ciudadanía, despedía, ¿por qué? Porque no le simpatizaba al alcalde de turno. Entonces, no puede ser así. Hay que terminar con eso. O sea, ¿sabes qué? Me impresiona escucharlos hablar al señor Ormazábal, al otro caballero, y tanta corrupción encubierta. ¿Por qué el chileno, cada vez que los políticos sacan una ley y dicen, ¿dónde está la letra chica? ¿Por dónde nos van a joder? ¿Por qué tenemos que pensar siempre eso? Dime, ¿por qué perdemos la confianza en la política, en los políticos? ¿Me entiendes? ¿Por qué se ensució algo tan lindo que para mí lo sigue siendo? La política es el ente más lindo. Pero el problema es que aquí tenemos tantos políticos corruptos que han navegado para el otro lado, viendo sus propios bolsillos, vendiéndose al poderoso. Aquí estamos todos en manos de la gente que tiene la plata.
porque de un otro lado nos quitan. O políticos hacen leyes favoreciéndolos a ellos. ¿Sabes qué es lo rico de ser dirigente social? Es que tú los puedes encarar a cualquiera de ellos. Y no ninguno te puede decir nada. Nada. Tienes toda la moral de encararlos a cualquiera. Y no con miedo. Porque al final tampoco los dirigentes sociales somos tontos. Ojo. Nos ven como títeres, nos quieren mover aquí y allá. No, perdón, somos entes pensantes. Y ahora se ha demostrado más que nunca que sí lo somos. Y que la ciudadanía no es tonta como todos los políticos, muchos pensaban. O porque tú entras en política, te transformas en el sabelotodo y el iluminado, y el resto no sabe nada. Perdóname. Perdóname, a mí como dirigente social no me venga ningún político a decir, es que tú, a ver, dime tú que no sabes nada. Y tú sabes la historia, dirigente social de la calle, de comercio ambulante, de salud, de medio ambiente, a donde sea, estuve aprendiendo con otras personas, pero estuvimos en la lucha. Entonces a mí no me venga a decir un político que yo no sé nada. A lo mejor no sé nada de letras chicas, po, sorry, porque me gusta ser transparente, po. No sé mirar así como, oye, aquí hay que hacer cirugía a tajo abierto en este país, de verdad. Y sacarnos las capitas, las capachas, los apoyos. Hay que, si quieres meterte en política, le digo a todos, primero la ciudadanía. Y si no, no sirve, no sirve. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación. Creo que son muchos temas, y pucha, la desigualdad en las mujeres, ¿qué le vamos a hacer? Po? Es un tema, pero ojo, que siempre hay desigualdad en las mujeres, pero también hay otros temas que también es importante que tomar la desigualdad en los hombres. También hay mujeres que abandonan a sus hijos y los varones se quedan con ellos criándolos. A lo mejor no son tantos, pero no encasillemos a un género en un tema cuando también hay muchas mujeres que hacen lo contrario y que son hombres los que crían solo a sus hijos porque han sido abandonados. Y eso también ha pasado siempre, no es de ahora. Entonces, no me gusta encapsular los temas, encerrarlos en géneros, porque somos personas, no hombres, mujeres en algunas cosas. En el tema de la jubilación, somos personas que trabajamos, somos trabajadores. No tiene por qué haber diferencia en que sea hombre o mujer. En el tema de las pensiones alimenticias, exactamente lo mismo. Y ustedes saben, los que son abogados saben harto más sobre el tema de la injusticia que vive muchas veces más el varón que las mujeres frente al tema de un niño. Entonces, seamos justos, seamos honestos. Ya, Sandrita, Eso. muchas gracias. No, Bueno, gracias a ustedes, pues, gustazo. ya, oye, bueno, queremos dar término al programa y agradecerle a Sandra por la participación, también a Ricardo, así que agradecido también, Ricardo, de tu participación, igual a Álvaro Gallego también, y bueno, y a nuestro amigo Ernesto, que se lo capturaron los médicos que tenían que venir a chequearle cómo va su contagio, que está ya, afortunadamente está bien, pero lo tienen que hacer a chequeos diarios que se le están haciendo a partir de las 12, 12 y media que llegan a su casa y le hacen chequeo. Y esperamos que la próxima semana nuevamente estemos en otro programa igual con otros invitados, con otros temas. Siempre nos van a quedar temas pendientes, pero bueno, abarcamos el tema de pensión y creo que fue en profundidad. Gracias, amigos. Gracias, Álvaro, Ricardo, Sandra y Ernesto. Ahí estamos en contacto y hasta la próxima semana.